Hola, muy buen día. La idea con este video tutorial es aprender a ilustrar figurines 10 cabezas sin cuadrícula. Para esto se ha dado un material de apoyo en el que, si ustedes observan, hay diferentes ilustraciones de caras en diferentes posiciones. Caras de frente, caras 3/4, caras en posiciones diferentes. También, si ustedes observan, hay ilustración de pies, ilustración de manos e ilustración de las medidas del figurín para que quede proporcionado. ¿Listo? Entonces voy a hacer acá un paneo un poquito más general de la hoja de trabajo. Con esta guía vamos a desarrollar este ejercicio. Bueno, como primera medida vamos a tomar como ejemplo el material impreso en la hoja de apoyo, que es un figurín básico. Aquí no se utiliza cuadrícula, pero sí utilizamos las medidas que se muestran en la imagen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar un espacio más o menos de 1,5 centímetros del borde de la hoja hacia abajo. ¿Listo? Hacemos una cabeza en forma de huevo o en forma de óvalo, que sea más ancha arriba, más angosta abajo. ¿Cuánto debe medir esa cabeza? Debe medir 3, ¿sí? Entonces verifiquemos que mida realmente 3 centímetros para que no quede una cabeza demasiado chiquitita, ¿sí? En la hoja dice 2,5 a 3, dejémoslo de 3 centímetros, verificamos que quede más o menos de 3 centímetros. Y de ancho pues tampoco puede quedar tan grandísima, más o menos de 1,5, 1,75, la parte más prominente de la cabeza. Siguiente paso. El siguiente paso es hacer un cuello que sostenga esa cabeza. Entonces hacemos un cuello largo que sostenga esa cabeza, y ese cuello debe medir 1,5. ¿Listo? O casi 2. De 1,5 a casi 2, pero no tampoco más grande de 2. ¿De dónde 1,5? De aquí hasta acá. De aquí hasta acá. ¿Listo? Después de que yo ya tengo el cuello, es un cuello largo, esto no tiene nada diferente de lo que hemos venido trabajando. Vamos a hacer la línea del torso. Esa línea del torso mide 4 o menos de 4, mejor que mida menos de 4, un poquitico menos de 4, de 3,5 más o menos, a 4 máximo. Puede medir menos de 4, pero nunca más de 4. ¿Por qué? Porque si estas líneas quedan demasiado anchas, queda demasiado espaldón el figurín. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Medir el tamaño del torso, trazando una línea a 5,5 centímetros. Ese es mi punto para unir estas líneas que había trabajado. Se unen en líneas más bien cóncavas y formo aquí el torso. Si el torso me queda de más de 5,5, ya queda muy grandísimo, entonces tengo que medir 5,5 de aquí a aquí. ¿Listo? Una vez ya tengo la cabeza, el cuello, el torso, vamos con la cadera. La cadera mide 3 centímetros de la cintura hacia abajo. Entonces pongo acá un puntito a los 3 centímetros. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer esa cadera en forma de calzón o cuco para que sostenga la pierna. Ahora, que si me queda desproporcionado un lado, como irregular, simplemente para eso tengo mi limpiatipo. ¿Listo? Una vez tengo ya esa cadera, que debe medir 3 centímetros por acá, o sea, de aquí a aquí 3, y de ancho también 3, para que quede proporcionada 3 centímetros, voy con las piernas. ¿Listo? Entonces recordemos que hacemos cabeza, cuello,
torso de 5,5 de largo, de aquí a aquí 4 o menos de 4, 1,5 de cintura y 3x3 para la cadera en forma de cuco. Para hacer la pierna tengo que ubicarme en la mitad de este espacio, ¿sí? Y de ahí hacia abajo debo medir 6 centímetros. Entonces pongo aquí un puntito a los 6 centímetros y me lanzo a hacer un fémur, ¿sí? Un fémur que es más bien recto, como lo hemos hablado. Estos músculos no se les hacen unos grandes volúmenes, sino que es más bien recto. ¿Listo? La pantorrilla va a salir de aquí, de donde salió, donde terminó la rodilla. Recordemos que el ancho de esa rodilla es de 1 o de menos de 1. En este caso esta rodillita nos mide 7 milímetros. Listo, no importa que mida 7 milímetros, 8 milímetros, hasta 1 centímetro puede medir. Listo. No tan delgada tampoco, o sea, si ya me mide medio, ya queda una piernita toda delgada y tiquitica, que tampoco se justifica. ¿Listo? Recuerden que las líneas se pueden rectificar y que para eso tengo mi limpiatipo. Vamos ahora con la pantorrilla. La pantorrilla mide 10, 11 o 12 centímetros. Entonces yo podría dejar, si no quiero que sea tan larga pantorrilla, puedo dejarla de 11 o de 10. Eso va al gusto de cada uno de ustedes. O de 11,5, ¿sí? Voy a dejarla como de 11,5, ¿sí? ¿Y qué hago? Hago una curva inversa, gordito arriba y flaquito abajo. Curva inversa, gordito arriba y flaquito abajo. Si ustedes observan, a esa altura, los 11 centímetros o los 11,5, es mejor que quede, aquí dice que de 10 a 12, quiere decir que puede medir 10, 10,5 hasta 12 centímetros. Pero es mejor que no quede tan larga, entonces la vamos a dar de 11,5. Y luego viene el pie. El pie debe ser del mismo tamaño de la cabeza. Quiere decir que me mida de 2,5 a 3 centímetros. Un piecito demasiado chiquititico haría que el figurín, o sea, si yo hago acá un piecitico así chiquito, se me cae la muñeca. Entonces tengo que hacer un pie que sostenga esa cabeza. ¿Cuánto mide? De 2,5 a 3 centímetros aproximadamente. Vamos a hacerlo así como de 3, casi 2,8, casi 3, para que quede como proporcionado. Entonces vamos a fijarnos nuevamente en la explicación. Cabeza de 3 centímetros, cuello de 1,5, ancho de hombro a hombro 4 o menos de 4, largo de torso vamos a medir 5,5 centímetros, de la cadera 3 centímetros y 3 para acá, 6 centímetros aquí hasta la altura de la rodilla, y pantorrilla larga de 10 a 12 centímetros. Fíjense que ella va larga, curva inversa, dando curva y adelgazándose a la altura del tobillo. Si hacemos un paneo en la hoja, nos vamos a dar cuenta de que es una pierna muy larga. Para la realización de la otra pierna, yo ya no tengan en cuenta que siempre se mide los 6 centímetros de aquí hasta acá. Yo ya no voy a tener que tomar nuevamente medida y trasladar regla. Lo que sí voy a tener que hacer es tener en cuenta de usar mi ojímetro. Si nos vamos un poquito hacia este lado, nos vamos a dar cuenta que me estoy guiando por la hoja guía, ¿sí? Que estoy llevando a cabo el desarrollo de este primer figurín. Entonces ya no voy a tener que hacer, ay, no, a medir aquí 6, no, simplemente ustedes calculen que la distancia de la rodilla
les quede donde estaba la otra, donde está la otra, así tan sencillo. Siempre que ustedes hagan, voy a retirar aquí el exceso de lápiz, siempre que ustedes hagan una pantorrilla que está viéndose de perfil, vamos a tener que hacer una línea recta donde hay hueso, pon, y curva donde hay músculo. Entonces hacemos curva inversa, gordito arriba y flaquito abajo, ¿sí? De aquí hacia abajo va a salir el pie, entonces línea recta, el dedo gordo y la curva del pie. ¿Listo? Y aquí ya replicamos, o sea, estamos colocando un figurín en que está ella de frente con un piecito hacia un lado. ¿Listo? Ahora bien, quiero que hagamos un acercamiento un poquito al paneo de las dos piernas, a cómo se ve esas dos piernas. Ok. Si ustedes se dan cuenta, pues la pantorrilla se va desvaneciendo en la medida que baja. Ahora bien, vamos con los brazos. Los brazos tienen que dibujarse delgaditos. Entonces yo no puedo hacerle a ella, ¿sí?, un brazonón así que se le sale del cuerpo, ni los brazos son como los brazos de los Simpson, que no tienen articulación, y le voy a poner una mano así si estuviese doblada. No, tengo que tener en cuenta que en los brazos hay articulaciones importantes. Una de ellas es el codo, y el codo está ubicado a la altura de la cintura, quiere decir que ahí yo ahí suspendo línea. Luego hago el antebrazo, y tengo que tener en cuenta que cuando ella estire la mano, el dedo corazón le va a llegar a la mitad del fémur. Entonces ángulo largo, ángulo corto, y le hago como la formita a su manito, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ella no tenga un brazo largo totote. Quiere decir que si yo voy a hacer el brazo flexionado, vamos a mostrar aquí, si yo voy a hacer este brazo flexionado, no voy a hacer un brazote gigante que se va por acá, un brazo aún más largo, porque esto suele ocurrir, hacer un brazo por allá grandototote, porque cuando ella estire su mano le va a llegar por acá a la mitad de la rodilla, y al estirarle el brazo debe llegar a la mitad del fémur. Entonces los brazos no tienen una medida específica. Los brazos realmente lo que tengo que hacer yo es calcular la distancia, hacer brazos delgados y calcular que cuando ella estire su manito le llegue a la mitad del fémur. Entonces puedo hacerlo teniendo en cuenta esas indicaciones que acabo de decirles. ¿Listo? Son brazos delgados. Nunca hacer músculos aquí, siempre más bien líneas rectas, y luego hago como la manito en la cintura. Entonces, si nos damos cuenta, pues ya la niña tiene sus manos. Algo importante es hacerle también la línea centro-frente, que va ubicada desde la hendidura de la clavícula o de la mitad del cuello hasta la línea de la pelvis. ¿Listo? Entonces tengamos eso muy en cuenta a la hora de ilustrar nuestro primer figurín. Yo les cuento algo. Todos estos ejercicios están basados en los figurines que se hicieron con cuadrícula. O sea, no hay nada nuevo. Ya hicimos muchas cabezas en forma de óvalo, ya hicimos muchos cuellos largos, tomamos estas medidas, hicimos cinturas y caderas, hicimos piernas largas y estilizadas. Entonces es como trasladar el figurín ya sacándolo del encierro. ¿Listo? De eso se trata el ejercicio, de sacar el figurín básico. Si yo soy capaz de hacer este figurín, ¿sí?, sin demorarme mucho tiempo, es clave tenerlo claro. Ya despegué, ¿sí? Entonces vamos a indicar ahora cómo se hacen un figurín en movimiento. Luego les indicaré cómo hacer cabezas y cómo hacer también pies y manos.
Bueno, ahora vamos a realizar el figurín que tenemos al otro lado de la hoja. Si ustedes se dan cuenta, este figurín tiene una posición diferente a la posición que tenía al frente, ¿sí? El cuerpo, el torso está inclinado hacia un lado, tiene una pierna sobre la otra, tiene levemente inclinado el cuerpo hacia atrás, hay una mano en la parte superior y otra mano doblada hacia la cadera, y tiene una postura diferente a la inicial. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es las medidas que habíamos aplicado en el primer figurín. Entonces, la medida que tenemos que tener en cuenta es una cabeza de ¿cuánto? Una cabeza de 3 centímetros, que es más ancha arriba y más angosta abajo. La cabeza pues debe rectificarse con regla, miren. Ah, sí me mide 3 centímetros, bien. Pero si el óvalo quedó como chuequín, pues entonces lo arreglo. Aquí voy a hacer una acotación importante. La cabeza se puede hacer de esta forma, podemos acercar la cámara un poquito más, con 2 líneas paralelas así, con una curva en la parte superior y como con puntita hacia abajo a la altura del mentón. Eso es otra forma de hacer cabezas. Entonces puedo hacerlo también en este figurín si lo quiero. Listo, no siempre es en forma de óvalo, tengámoslo muy en cuenta. Luego vamos a hacer el cuello. ¿Cuánto mide el cuello? Ustedes deben tenerlo presente. Exactamente, mide 1,5, ¿sí? 1,5 centímetros. Un cuello largo que sostenga esa cabeza, no puede ser un cuello angostico, chirriquitico, sino un cuello que sostenga esa cabeza. Hago la línea de la distancia de hombro a hombro. Esa distancia es de 4 o menos de 4. Si mide 3.5 o 3.7 está perfecto, no tan ancho para que no se vea tan espaldona. Listo. Fíjense que voy ubicando la regla en el sentido en el que ella está, en el que la figurina está parado. Aquí voy a ubicar la regla inclinada hacia allá porque el figurín me muestra que está inclinándose hacia este lado. ¿Cuánto mide esa distancia para el torso? 5,5. Entonces pongo aquí un puntico a los 5,5 y voy a hacer una cintura. Recuerden que la cintura mide 1,5, entonces ustedes trasladan la regla, miden que mida 1,5 y me lanzo a hacer el torso, ¿sí? Fíjense que está quedando inclinado porque estoy inclinando la línea hacia adelante. Después de que tengo torso, hago la cadera. Esa cadera, si ustedes se fijan, recuerden que mide 3 centímetros del centro de la cintura hacia abajo, hacia la punta de la pelvis, y 3 centímetros de aquí hacia acá, miren, 3 centímetros. Yo puedo desfasarme en milímetros, pero no en centímetros, ¿sí? No la dejemos tan grande, sino que si vemos que no, que hacemos que coincida la medida para que no pierda la proporción. ¿Listo? Después, ¿qué sigue? Preguntaría yo, ¿qué sigue? Entonces ustedes me dirían, el fémur, y el fémur se mide desde la mitad, recuerden, 6 centímetros. Pongo el puntico a los 6 y me lanzo a hacer el fémur. ¿Listo? La distancia de la rodilla es de 1 o de menos de 1. Entonces, no tan delgadita, no es recomendable ponerla tan delgadita, pero tampoco muy gruesotota. Una rodilla de más de 1 centímetro queda fatal, queda demasiado grande. Listo. Pantorrilla, dijimos 10 a 12 centímetros. Entonces,
Digo que podemos dejarla de 11 y medio, creo que era tan larga. Y nos vamos, línea recta donde hay hueso y curva donde hay músculo. ¿Listo? Gordito arriba y pequeñito abajo. Y luego hacemos el pie, un pie que debe medir casi lo mismo que mide la cabeza. Recordemos que del borde del papel hacia arriba debe haber un espacio por lo menos de 1 centímetro, por lo menos, de más de 1 centímetro preferiblemente. Vamos con la otra pierna. Recordemos que para la otra pierna no tenemos que ponernos a medir. Vamos a usar nuestro sentido común y vamos a usar nuestro ojímetro calculando sí, la medida. Que si ella tiene la pierna atrás, se asomaría y la rodilla quedaría a la altura de la otra. Línea recta donde hay hueso, curva donde hay músculo. Gordito arriba, flaquito abajo. Algo importante es que no nos podemos demorar eternamente haciendo figurín. Los figurines se elaboran más o menos en 3 minutos, ¿sí? Si yo me voy a demorar 1 hora y media haciendo un figurín, me fregué. Tengo que buscar la forma de hacerlo rápido y utilizando estas técnicas que se están explicando para que queden bonitos. ¿Listo? Vamos con los brazos. Los brazos, recordemos que no son, que tienen que calcularse, no son gigantescos. Aquí ella tiene como el bracito detrás. Entonces aquí le hacemos el brazo sin sacar, que este turupe quedó feo, sin sacar demasiado el brazo para ningún lado, sin darle volúmenes hacia afuera, nada, como líneas casi rectas, simulando la manito, tun, tun, tun. Aquí hacemos la forma de la mano. Y el otro brazo va a ir doblado. Entonces hacemos un bracito delgado con una muñeca pequeñita. En este caso ella tiene su manito como abierta, con otro dedito haciendo así. ¿Listo? Entonces simplemente es como ajustarle a la muñequita pues sus detalles y que se vea el movimiento. ¿Listo? Entonces algo importante es eso, ajustar muy bien las medidas. Después yo hago un paneo general y digo, bueno, esto me quedó torcido, pongámosle un poquito más de cintura, aquí podemos borrar, aquí podemos ajustar la medida, pero la idea es que se vean figuras largas y estilizadas sobre el papel. Listo, vamos a hacer un paneo, un acercamiento pequeño y listo.